nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este curso sobre la legislatura de Venustiano Carranza. Continuando con nuestro curso, en esta ocasión nos acompaña el distinguido doctor Felipe Arturo Ávila Espinosa. El doctor Ávila es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es doctor en Historia por el Colegio de México. Se desempeñó como investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en la actualidad es director general adjunto de Servicios Históricos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Sus investigaciones se centran en el estudio de la Revolución Mexicana, en especial el zapatismo y la soberana convención revolucionaria. Es autor de libros, artículos y capítulos de libros, de los que podemos destacar El pensamiento económico, político y social de la Convención de Aguascalientes, publicado por esta institución, el INERM. También Los orígenes del zapatismo, editado por el Colegio de México y la UNAM. Y Las corrientes revolucionarias y la soberana convención, publicado el año pasado aquí por el INERM. Hoy el doctor Ávila Espinosa abordará el tema La soberana convención revolucionaria. Distinguido doctor, en nombre de la doctora Galeana, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Voy a hacer una presentación general sobre los aspectos que me parecen más importantes de la soberana convención. Voy a comenzar hablando sobre los antecedentes, los orígenes de la convención, cómo se llega a ella, cómo cristaliza esta reunión de jefes revolucionarios en octubre de 1914, cómo se conforma, sus principales decisiones, el desgarramiento interno que tiene lugar en ella, la guerra civil que da paso a la lucha por el poder entre las corrientes que pretendían unificar a la revolución. Voy a mencionar también brevemente algunas de las características principales de esta guerra entre los revolucionarios y finalmente voy a tratar de desarrollar tres aspectos: el programa de reformas de la convención, el legado histórico de esta asamblea y finalizaré con una breve reflexión acerca del vínculo de la relación entre la convención revolucionaria y el Congreso Constituyente de Querétaro, para que les sea de utilidad en el marco de este curso que están ustedes llevando a cabo, que están tomando aquí en el instituto sobre el gobierno preconstitucional de Venustiano Carranza. La legislación social se llama exactamente este curso. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de la convención? ¿Cómo surge la convención? El principal antecedente es el Plan de Ayala. Desde noviembre de 1911, cuando fue proclamado el Plan de Ayala, Emiliano Zapata y Otilio Montaño establecieron en el artículo 12 de este famoso plan que tenía que realizarse una asamblea de los jefes revolucionarios de toda la República para elegir al gobierno de la revolución. Los zapatistas nunca abandonaron esta exigencia en la medida en que su movimiento creció, en la medida en que contribuyó a derrotar a Victoriano Huerta, cuando el Plan de Ayala fue modificado y cuando establecieron los primeros contactos con los representantes de las otras corrientes revolucionarias, los zapatistas siguieron insistiendo en que la revolución tenía que elegir
a su propio gobierno a través de una junta en donde estuvieran presentes los principales jefes revolucionarios de cada uno de los estados. El énfasis de la propuesta zapatista es que en la revolución ninguna corriente tenía derecho de imponerse a las demás y que sobre todo ya cuando habían triunfado, ninguna corriente que habían triunfado sobre el gobierno de Victoriano Huerta, ninguna corriente podía arrogarse el derecho de imponer su gobierno si no era con el consentimiento de todas las corrientes revolucionarias, y esto desde luego estaba en franca contraposición al Plan de Guadalupe, porque el Plan de Guadalupe, como ustedes recordarán, lo que establecía es que una vez que se lograra derrotar a Victoriano Huerta y que el ejército constitucionalista ocupara la Ciudad de México, el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, se encargaría de tomar en sus manos el poder ejecutivo de la federación. Los zapatistas consideraban que Venustiano Carranza se estaba autoproclamando presidente de la República y que no tenía derecho para hacerlo, puesto que había corrientes revolucionarias como ellos mismos y como otras corrientes que nunca habían reconocido el liderazgo de Venustiano Carranza. Por lo tanto, creían que la manera más democrática de elegir al gobierno de la revolución tenía que ser en una junta de jefes revolucionarios. Entonces, el Plan de Ayala es el primer antecedente directo de la convención. El segundo antecedente también directo que estuvo en la base de la convención fue el Pacto de Torreón. Como ustedes recordarán también, cuando el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo lograron derrotar a Victoriano Huerta y que Huerta renunció al gobierno de la República, se dio un vacío de poder. No había gobierno de la República, no había gobierno federal, no había poder legislativo, no había poder judicial, no había gobernadores electos constitucionalmente. Lo que había era la fuerza y el dominio de las corrientes revolucionarias que controlaban cada una de ellas regiones considerables del territorio nacional, pero no había un gobierno unificado que pudiera ejercer el poder como un gobierno nacional. No había gobierno nacional en esos momentos, y no solamente no había gobierno nacional, sino que ya habían surgido diferencias importantes entre dos de los principales líderes revolucionarios, entre Villa y Venustiano Carranza. Esta división se había venido profundizando a lo largo de 1914, desde que Villa tomó el poder en Chihuahua y que fue gobernador. Surgieron las diferencias entre Carranza y Villa. Carranza nunca estuvo de acuerdo en la orientación popular, reivindicatoria de las políticas de Francisco Villa, no estaba de acuerdo con su independencia, con el poderío que había alcanzado la División del Norte, pero sobre todo no estaba de acuerdo con la orientación social profundamente revolucionaria que tenía el movimiento villista, que estaba destruyendo el poder económico de las clases dominantes en Chihuahua y en Durango, y en donde estaba poniendo a la revolución al servicio de los intereses de los sectores populares más desfavorecidos. Esta orientación social, este radicalismo de Venustiano Carranza, el poderío que ya había alcanzado la División del Norte, la independencia que había mostrado cada vez más el Centauro del Norte y los cuantiosos recursos que manejaba el Centauro, que preocupaban a Venustiano Carranza,
lo habían llevado a hacer todo lo posible por obstaculizar el avance de Francisco Villa hacia la capital de la República, y la gota que derramó el vaso fue la batalla de Zacatecas. En Zacatecas, Villa tomó por iniciativa propia y desobedeciendo a Venustiano Carranza esta plaza que era la última línea de defensa del Ejército Federal, en una batalla decisiva que fracturó la columna vertebral del Ejército Federal y que le abrió el paso franco a las fuerzas revolucionarias para poder ocupar la capital de la República. Entonces, cuando renunció Victoriano Huerta, había una ruptura, una insubordinación y prácticamente una inminente guerra entre el villismo y el constitucionalismo, y para tratar de evitar esta confrontación, un sector del ejército constitucionalista tomó la iniciativa de acercarse a la División del Norte, de proponerles una serie de negociaciones, una serie de acuerdos para evitar la guerra entre los revolucionarios, y de esta iniciativa fue de donde surgió el Pacto de Torreón. El Pacto de Torreón es una reunión que llevaron a cabo un sector importante de jefes del ejército constitucionalista con algunos de los principales dirigentes de la División del Norte, y el Pacto de Torreón consistía básicamente en tres cosas. En primer lugar, tratar de evitar el enfrentamiento entre los propios revolucionarios. No querían enfrentarse a la División del Norte villista, le tenían miedo. En esos momentos la División del Norte era el ejército revolucionario más poderoso que había en el país, y los constitucionalistas no querían enfrentarse con Villa, en parte porque le tenían temor a la poderosa División del Norte, y también de una manera legítima porque pensaban que no había diferencias profundas entre ellos que justificaran una guerra civil. Había pues un legítimo deseo de arreglar las cosas pacíficamente. Este fue entonces el primer objetivo del Pacto de Torreón: evitar la guerra entre la División del Norte y el constitucionalismo. En segundo lugar, el Pacto de Torreón lo que se propuso fue acotar el poder de Venustiano Carranza, no solamente para dar cumplimiento a las demandas de Francisco Villa, que no estaba de acuerdo con el liderazgo que ejercía Venustiano Carranza sobre el movimiento constitucionalista, sino porque algunos de los jefes del constitucionalismo también veían que el liderazgo vertical de Venustiano Carranza ya estaba poniendo en riesgo el avance y el éxito de la revolución, porque consideraban que la manera de conducirse por Venustiano Carranza había provocado la ruptura con Francisco Villa, y porque también pensaban que cuando el Plan de Guadalupe estaba a punto de cumplirse, porque ya prácticamente era cuestión de semanas que pudieran ocupar la capital de la República, lo que querían algunos jefes constitucionalistas que firmaron el Pacto de Torreón era ponerle límites a la dirección de Venustiano Carranza, hacer que tomara ya en sus manos la presidencia de la República, pero sobre todo querían que se convocara a elecciones, y este era el tercer punto importante del Pacto de Torreón. Ahí los villistas
y los zapatistas estuvieron de acuerdo en que Carranza tenía que seguir siendo el jefe del ejército constitucionalista, que tenía que ser presidente de la República, cumpliendo el Plan de Guadalupe, pero que tenía que ser un presidente interino entre cuyas primeras acciones estaría el de convocar a elecciones. Y como ustedes recuerdan, desde el triunfo de la Revolución Maderista, el famoso sufragio efectivo y no reelección se había convertido ya en ley en la República. Ya no había la reelección, estaba prohibida por la Constitución y por las leyes secundarias, y quien ocupara la presidencia de la República o el gobierno en alguno de los estados no podía ya reelegirse, que es una cosa que siguió dentro de la legislación electoral mexicana hasta recientemente en la pasada legislatura, en donde se modificó este acuerdo que venía desde la Revolución, de que en México no se permitía la reelección. Bueno, desde la Revolución y durante todo el siglo XX y buena parte de este siglo, los gobernantes mexicanos no podían reelegirse, y ahora ya lo pueden hacer los presidentes municipales, porque hace poco relativamente se modificó esta máxima que había provocado la Revolución de no permitir la reelección de los gobernantes. En la Revolución estaba muy fresco este principio, era prácticamente un principio sagrado que nadie se atrevía a tocar. Lo intentó hacer Álvaro Obregón y lo consiguió, pero después de su asesinato volvió a establecerse la prohibición de la reelección. Así pues, en el Pacto de Torreón, los villistas y los zapatistas decidieron que era ya tiempo de reconstituir el poder nacional, sustituir este vacío de poder que existía, formar un gobierno nacional, que este gobierno nacional estuviera encabezado por Venustiano Carranza, pero que Venustiano Carranza, además de hacer las medidas más urgentes que reclamaba la Revolución, tenía que convocar a elecciones, y en esas elecciones no podría presentarse como candidato. Entonces estaba la silla presidencial abierta para la lucha, para la competencia electoral entre los distintos líderes revolucionarios que se sentían con merecimientos para ser presidentes, y había muchos de ellos, tanto en el constitucionalismo como en el villismo, que pensaban que podían ser presidentes de la República si se convocaba a elecciones. Entonces, en el Pacto de Aguascalientes, en el Pacto de Torreón, se adquiere un compromiso de honor entre los representantes del villismo y del zapatismo de convocar a una convención de jefes revolucionarios en una ciudad neutral, que no estuviera ni bajo el dominio de los constitucionalistas ni tampoco bajo el dominio de los villistas. Y se escogió que esa ciudad fuera la ciudad de Aguascalientes, la capital del estado de este mismo nombre. Quienes estuvieron en las negociaciones en el Pacto de Torreón le enviaron sus conclusiones al primer jefe, Venustiano Carranza, en donde le expresaban sus acuerdos, que lo ratificaban como jefe del ejército constitucionalista, que lo respaldaban para que tomara la capital de la República, para que asumiera la presidencia interina de la República y que convocara a elecciones federales. Y Carranza desconoció esos acuerdos, desconoció a los representantes del constitucionalismo, señaló que no tenían atribuciones para haber acordado
esos puntos en las reuniones y que no estaba a discusión ni el plan de Guadalupe ni su liderazgo, que él lo único que reconocía era lo que había proclamado en la hacienda de Guadalupe cuando se levantó en armas contra Victoriano Huerta y que tenían que acatar estas disposiciones y reconocer su liderazgo. Al desconocer los acuerdos del Pacto de Torreón, Venustiano Carranza, el villismo rompió relaciones con el primer jefe, declaró que no estaban de acuerdo con que siguiera siendo el principal líder de la revolución y comenzaron a prestarse, a organizarse para lo que veían como un inminente enfrentamiento militar. Ante esta actitud de la División del Norte, cuando ya los constitucionalistas habían recibido la entrega de la Ciudad de México y la rendición del Ejército Federal, que se disolvió en los tratados de Teoloyucan y que permitió la ocupación sin disparar un tiro de los constitucionalistas sobre la Ciudad de México, Álvaro Obregón, que ya para esos momentos era la segunda estrella dentro del constitucionalismo, porque el primer jefe le encomendó a Obregón que él fuera quien firmara la rendición del Ejército Federal y de lo que quedaba del gobierno de la República, y que recibiera la capitulación del Ejército Federal y que ocupara primero que ningún otro jefe la Ciudad de México. En esos momentos, con esas decisiones, Álvaro Obregón se convertía en el segundo jefe militar más importante dentro del constitucionalismo, solo detrás de don Venustiano Carranza. Obregón, entonces, que ya por esos momentos demostraba, además de su pericia militar, una gran habilidad y olfato político, por su propia iniciativa decidió trasladarse personalmente al estado de Chihuahua, en donde estaba atrincherado Francisco Villa, para conferenciar con él y tratar de hacer un último intento para evitar la guerra que parecía inminente. Obregón fue en 2 ocasiones a Chihuahua a reunirse con el Centauro del Norte, a tratar de convencerlo de que no era el momento de iniciar la guerra, y en esas reuniones entre Villa y Obregón, en las 2 ocasiones en que estuvieron negociando en Chihuahua, escribieron 2 cartas con sus acuerdos que le dirigieron a Venustiano Carranza, en donde volvían a plantear básicamente los mismos puntos que contenía el Pacto de Torreón. Reiteraban la subordinación de Villa y de Obregón al liderazgo de Venustiano Carranza, lo respaldaban para que asumiera la presidencia de la República y le volvían a insistir en que tenía que convocar a elecciones. Estas cartas con estos acuerdos que le enviaron a Venustiano Carranza, nuevamente el primer jefe los desconoció, le recriminó a Obregón que él no tenía ninguna autoridad para negociar esos puntos con Francisco Villa, que el único que podía hacerlo era él y que él no estaba de acuerdo con que se estuvieran discutiendo y negociando asuntos de tan trascendental importancia. Y paralelamente, mientras Carranza rechazaba nuevamente los acuerdos entre un sector
de sus propias fuerzas con el villismo. Él, para tratar de contrarrestar estas iniciativas que amenazaban con desbordarlo, decidió convocar a su propia convención. Lo hizo con una convocatoria dirigida a los generales del ejército constitucionalista, a los gobernadores de los estados en poder del constitucionalismo, a los jefes políticos de los territorios que controlaba este movimiento, para que se reunieran en la Ciudad de México el 1 de octubre de 1914 para discutir dos puntos centrales. En primer lugar, las reformas más urgentes que tenía que llevar a cabo el gobierno de la revolución y determinar al mismo tiempo la fecha en que tenía que celebrarse las elecciones federales. Era además esta convención a la que convocaba Venustiano Carranza una junta consultiva. Él se reservaba el derecho de poder aceptar o no los acuerdos de la convención, porque le dio desde el primer momento el carácter de ser solamente un cuerpo consultivo, un cuerpo que podía hacer recomendaciones, pero quien tenía la facultad de aceptarlas o no era solamente él. La convención convocada por Carranza se reunió en la Ciudad de México del 1 al 5 de octubre de 1914. Estuvieron presentes los principales jefes del ejército constitucionalista y también de manera notable algunos de sus principales asesores intelectuales. Los jefes militares del constitucionalismo estaban encabezados por Álvaro Obregón, eran la mayoría, y los civiles asesores de Carranza estaban encabezados por Luis Cabrera. En esa junta, Venustiano Carranza les presentó lo que consideraba las reformas más importantes que tenía que hacer el gobierno de la revolución. Eran propuestas bastante moderadas, muy tibias, que no resolvían los principales problemas de la revolución, particularmente el problema de la tierra y tampoco el problema laboral. Pero, sin embargo, más allá de la pertinencia o no de las reformas moderadas propuestas por Venustiano Carranza, lo que se llevó la mayor parte del tiempo de esta asamblea fueron dos temas. El primero de ellos, que Carranza ahí, a esta convención, le entregó el poder que tenía, le entregó el mando del ejército constitucionalista, les dijo que ya era el momento de que él se hiciera a un lado y que la única instancia a la que podía reconocer para que asumiera este poder era precisamente esa asamblea ahí reunida de jefes constitucionalistas. Se abrió la discusión, los delegados constitucionalistas que estaban presentes no esperaban esta decisión de Carranza, no los sorprendió y no supieron qué hacer con el poder que les estaba entregando el primer jefe. Lo que evidenciaron todas las intervenciones de los principales jefes militares constitucionalistas es que no estaban preparados para asumir el poder y no estaban preparados tampoco para sustituir
a Venustiano Carranza. Aprovechando esta confusión que se percibía palpablemente en la asamblea, Luis Cabrera, que era además de una inteligencia asombrosa, también un muy hábil político, se dio cuenta de la falta de madurez de los principales jefes militares, de su impreparación, de su inexperiencia, y de una manera muy hábil manipuló la discusión para que la asamblea ratificara a Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y ya como encargado del poder ejecutivo. Entonces, esta delegación del poder que hizo Venustiano Carranza lo capitalizó, logrando la ratificación por todos sus principales jefes militares como el líder indiscutible del movimiento constitucionalista. Y el segundo tema que ocupó la discusión de esa asamblea fue un debate muy intenso que se dio entre los jefes militares encabezados por Álvaro Obregón contra los intelectuales carrancistas encabezados por Luis Cabrera. Como Obregón, Antonio I. Villarreal, Eduardo Hey, David G. Berlanga, otros destacados jefes militares constitucionalistas, Lucio Blanco, tenían un compromiso moral, un pacto de honor que habían hecho con Francisco Villa, porque lo que hay que subrayar es que a esa convención solo fueron los carrancistas, no fue nadie que no asumiera a Venustiano Carranza como su jefe indiscutible. El villismo no estuvo presente en esa junta en la Ciudad de México. Ante esta ausencia del villismo y ante el peligro que se cernía de un enfrentamiento militar próximo, Obregón, Villarreal, Lucio Blanco, los otros jefes militares trataron de convencer a la asamblea de que se tenía que suspender en la Ciudad de México y tenía que reanudarse en Aguascalientes, en donde estuvieran presentes los delegados villistas, porque habían hecho un compromiso de honor con el Centauro del Norte que querían cumplimentar. Y otra parte del compromiso de honor que habían hecho con Francisco Villa es que esa convención en Aguascalientes tenía que ser una convención exclusivamente militar, que los que tenían el derecho de reunirse para discutir los grandes problemas de la revolución y las grandes soluciones que requería la revolución solo podían ser los militares. De manera que en la Ciudad de México se dio una de las discusiones más trascendentales de toda la revolución entre el grupo encabezado por Álvaro Obregón y los intelectuales encabezados por Luis Cabrera, en donde lo que los militares le reclamaban a los civiles era que no eran revolucionarios porque no habían tomado las armas, porque no habían participado en ninguna batalla, porque no habían arriesgado su vida, porque se habían limitado a escribir, a hacer proclamas desde el relativo confort de los equipos de asesores de Venustiano Carranza, pero que la revolución en el momento al que había llegado tenía que resolverse únicamente con la participación de los jefes militares. Por lo tanto, la postura de Obregón y de los jefes que lo respaldaban fue que en la Convención de Aguascalientes no podían asistir los civiles. Y Luis Cabrera, a pesar de sus brillantes intervenciones en donde lo que
les remarcaba, creo yo, que con razón a los militares era que la revolución no era exclusivamente un asunto militar, que la revolución no se podía circunscribir a la guerra, que la revolución era mucho más amplia que las batallas, que había que hacer política, había que hacer gobierno, había que formular ideas y programas, y que la revolución no podía circunscribirse únicamente a la decisión de los generales. Perdió la discusión porque estaba en franca minoría, y esta fue una batalla ideológica muy importante, porque a partir de ella lo que se hizo fue hacer a un lado a los civiles, diciéndoles que no tenían derecho a definir el rumbo de la revolución, porque para los militares los civiles no eran revolucionarios. Esa decisión fue una decisión muy costosa, porque en Aguascalientes, finalmente, el 10 de octubre de 1914, se reunieron los representantes militares del villismo y del constitucionalismo, y una de las primeras acciones que tomaron fue invitar a los zapatistas. Así pues, en Aguascalientes finalmente cristalizó lo que los zapatistas habían propuesto desde el Plan de Ayala. La Convención de Aguascalientes fue la asamblea más representativa de toda la revolución, porque fue la única asamblea en donde estuvieron presentes todos los principales dirigentes de las corrientes revolucionarias, personalmente o a través de sus representantes. Ahí estuvieron los villistas, los zapatistas, los constitucionalistas y algunos revolucionarios independientes. Fue entonces la asamblea de mayor representatividad, que además se podía reunir en el momento de mayor fuerza de la revolución, en el cenit de la Revolución Mexicana, en la cúspide del poderío de este magno acontecimiento. ¿Cuáles eran los objetivos de la Convención Revolucionaria? En primer lugar, esta convención estaba reunida para tratar de dirimir pacíficamente las diferencias entre los jefes de la revolución, y particularmente las diferencias entre Villa y Carranza y entre Zapata y Carranza. En segundo lugar, la convención se proponía unificar a la revolución. Habían sido 3 las fuerzas triunfadoras sobre el huertismo. Cada una de ellas representaba un proyecto diferente, y la convención reunida en Aguascalientes lo que trató de hacer fue que de esos 3 proyectos revolucionarios resultara solamente uno, sostenido por todos ellos. El tercer objetivo de la convención fue elegir al presidente de la República. Un presidente que tuviera el respaldo de todos los revolucionarios y que hiciera a un lado a Venustiano Carranza. Y el cuarto objetivo de la convención fue el de formular un programa de gobierno.
La convención, prácticamente desde que se reunió el primer día en Aguascalientes, asumió la soberanía nacional. En esos momentos no había poder soberano en la República. No existía un poder nacional indiscutido e indisputado. Ante ese vacío de poder, los jefes revolucionarios reunidos en Aguascalientes decidieron que no había una instancia más representativa y con mayor derecho que ellos mismos para asumir la soberanía nacional. Se declaró entonces un poder soberano, un poder constituyente. Y también muy pronto la convención comenzó a convertirse en un poder de la República, un poder ejecutivo y militar, pero también un órgano legislativo. Fue una especie de asamblea preconstituyente, una asamblea que asumió el poder político, que concentró el poder militar y que desde los primeros días trató de constituirse en gobierno y también en poder legislativo. Fue entonces, durante algunas semanas, el principal poder de la República, el poder de la revolución, de los jefes militares que tomaron en sus manos el poder político, ya tenían el poder militar y comenzaron a actuar también como poder legislativo. Entre las principales decisiones que tomó la convención en Aguascalientes estuvieron dado que era ya el poder soberano nacional, decidieron eliminar a los tres grandes caudillos, eliminarlos políticamente, no quiere decir que decidieran asesinarlos. La convención, por mayoría de sus miembros, después de acaloradas discusiones, decidieron que la revolución había llegado al momento en donde tenía que hacer a un lado a sus principales caudillos, porque estos se habían convertido en un obstáculo, en una amenaza para la paz y en un factor disruptivo que no permitía avanzar en los acuerdos que estaba tomando la Asamblea. Así pues, de manera mayoritaria, en la convención se decidió quitarle el poder del ejército constitucionalista Venustiano Carranza, quitarle el poder de la División del Norte a Francisco Villa y también hacer a un lado a Emiliano Zapata, aunque con la salvedad de que como los zapatistas desde que llegaron a la convención pusieron dos condiciones: la primera, la aceptación del plan de Ayala por la convención, y la segunda, la renuncia de Venustiano Carranza a la primera jefatura del ejército constitucionalista, y que solo después de que se cumplieran estas dos condiciones, los zapatistas se integrarían plenamente con voz y voto a la Asamblea, dado que esto todavía no se había cumplido porque se cumplió la primera de sus peticiones. La Asamblea adoptó el plan de Ayala como base de su programa de gobierno y aunque había decidido hacer a un lado a Venustiano Carranza, todavía eso no se materializaba
y por lo tanto los zapatistas todavía no estaban plenamente integrados a la convención como sí lo estaban los villistas y los constitucionalistas. Pero de cualquier manera, la decisión de hacer a un lado a los tres grandes caudillos se tomó en esa asamblea y fue una de sus decisiones más importantes. La convención también, una vez que había votado por la separación de los caudillos, discutió la elección de un nuevo presidente de la República. El elegido por la convención fue Eulalio Gutiérrez, un líder del constitucionalismo que tuvo que ser improvisado como candidato porque hay que señalar que en la convención la mayoría de los delegados eran constitucionalistas, eran las fuerzas que tenían mayor representación, estaban muy por encima en número de los delegados villistas y también de los delegados zapatistas, y por lo tanto el candidato que propusieran los constitucionalistas, si todos votaban en bloque, era el candidato que iba a ganar. El candidato original de los constitucionalistas había sido el general Antonio I. Villarreal. Se daba como un hecho su elección como presidente de la República, tan se daba como un hecho que iba a ganar la votación que el propio Villarreal, momentos antes de que fuera a llevarse a cabo la elección, pidió permiso para ausentarse de la asamblea y se dirigió a su hotel que estaba a pocas cuadras del Teatro Morelos, en donde se llevaba a cabo la convención, porque había ido a cambiarse, a vestirse de frac y a ponerse la banda presidencial para poder tomar protesta como presidente de la República. Sin embargo, durante esas 2 horas que se ausentó Villarreal para arreglarse y presentarse vestido como presidente para tomar posesión, ocurrieron cosas inesperadas para los constitucionalistas. ¿Cuáles fueron estas cosas inesperadas que se presentaron en este brevísimo tiempo? La principal de ellas fue que los zapatistas vetaron a Villarreal. Los zapatistas, por voz de sus principales delegados, de Paulino Martínez y de Antonio Díaz Soto y Gama, dijeron que ellos llevaban instrucciones precisas de Emiliano Zapata para oponerse a la candidatura de Antonio I. Villarreal. Ante esta situación, ante este veto, Álvaro Obregón, que seguía siendo el jefe real de la mayoría de los constitucionalistas, se dio cuenta de que tenía que encontrar un candidato alternativo y en media hora de receso estuvo hablando con los líderes villistas, con los líderes zapatistas y con los líderes constitucionalistas para construir una nueva alternativa. Y esta alternativa fue precisamente la de Eulalio Gutiérrez, que también era del ejército constitucionalista, pero que era menos conocido que Villarreal. De esa manera, con la mayoría de votos con los que contaba Obregón, logró que la Asamblea eligiera a Eulalio Gutiérrez como presidente de la República el 1 de noviembre de 1914.
Y una vez hecha esta elección, la convención le comunicó a los grandes caudillos su decisión, envió un telegrama a Venustiano Carranza diciendo que había sido destituido como jefe del ejército constitucionalista y como encargado del poder ejecutivo, y que había nombrado a Eulario Gutiérrez como presidente de la República, pidiéndole a Venustiano Carranza que acatara esta decisión. Lo mismo hizo la convención con Francisco Villa, le comunicó que había sido destituido del mando de la División del Norte y que tenía que entregar este mando a uno de los generales designados por la convención. A Zapata no le podían comunicar eso porque todavía no votaban la destitución de Zapata hasta que se integraran los delegados zapatistas plenamente. Carranza, desde luego, no aceptó esta decisión. Si ya había rechazado antes el Pacto de Torreón y los acuerdos de Obregón, ahora esta decisión en donde no solamente buscaban acotarle su poder, sino que lo desconocían como jefe, pues desde luego que no lo podía aceptar. Dijo en respuesta que esta convención no tenía facultades para destituirlo, que esa convención solo era de carácter consultivo, que no tenía ningún poder para tomar esas decisiones, como si esta convención fuera la misma a la que él había convocado en la Ciudad de México, como si no comprendiera que en Aguascalientes había cambiado de naturaleza desde el momento en que se había reunido y que había asumido la soberanía del país. Carranza, de todas maneras, desconoció a la convención y llamó a sus delegados a que la abandonaran y declaró la guerra a la convención. Pensando que en la Ciudad de México corría peligro, se reunió con los jefes militares con los que tenía mayor confianza, se trasladó a la ciudad de Puebla y de ahí llegó hasta el puerto de Veracruz, en donde estaban todavía los marinos de la Armada estadounidense y que sin embargo, después de meses de ocupar el puerto veracruzano, decidieron abandonarlo y entregarle la ciudad a Venustiano Carranza, que llegó a ese puerto a reorganizar a sus fuerzas y prepararse para el enfrentamiento militar, ahora sí ya inminente, contra la convención. ¿Qué fue lo que fracturó a la convención? ¿Por qué esos objetivos de unificar a la convención, a la revolución, de nombrar a un presidente de la República, de formular un programa de gobierno revolucionario, por qué no pudieron cumplirse? Por dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, que en Aguascalientes quedó demostrado de manera fehaciente que el villismo, el zapatismo y el constitucionalismo no representaban el mismo proyecto político, no representaban los mismos intereses sociales, no apuntaban en la misma dirección. Cada uno representaba un proyecto distinto. Pero además, en Aguascalientes, lo que se demostró fue que la revolución en esos momentos no podía deshacerse de sus principales caudillos, que el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo no estaban lo suficientemente maduros como para poder prescindir de sus tres grandes dirigentes.
que el poder real, el poder de convocatoria, el poder de las armas, lo seguían teniendo estos tres grandes dirigentes revolucionarios. Y lo que quedó demostrado también en Aguascalientes de manera muy clara fue que en el fondo lo que los dividía era la lucha por el poder, que tanto el villismo como el zapatismo y el constitucionalismo lo que querían era el poder y que eso no se podía compartir. Así pues, lo que siguió a la fractura de la convención fue la guerra civil, la lucha entre los ejércitos de la convención, porque en la convención se quedaron los villistas y los zapatistas que se aliaron y trataron de unificarse, y del otro lado quedaron los jefes constitucionalistas, en su gran mayoría, porque aunque algunos pocos se escindieron y permanecieron en Aguascalientes, la mayoría, incluidos Álvaro Obregón, Villarreal y los que habían votado incluso por la separación de Venustiano Carranza, al darse la ruptura de la convención, decidieron que les convenía más regresar con Venustiano Carranza que quedarse de aliados con Villa y con Zapata. La convención, con un presidente de la República, con una alianza militar entre Villa y Zapata, decidió trasladarse a la Ciudad de México y lo pudo hacer de manera que llegó a la capital del país en noviembre de 1914. El 4 de diciembre de este año se llevó a cabo la reunión entre Villa y Zapata en Xochimilco, en el famoso pacto de Xochimilco, en donde definieron su alianza política y militar para enfrentar al constitucionalismo. Y 2 días después, el 6 de diciembre, ocurrió la ocupación de la Ciudad de México por los ejércitos de Villa y de Zapata en una toma real y simbólica de enorme trascendencia en la historia de la Revolución, en la historia de México y en la historia de América Latina, porque por primera vez en el siglo XX, 2 ejércitos populares revolucionarios fueron capaces de ocupar el poder político central de un país como México. Este fue quizá el cenit del movimiento revolucionario en su versión más radical, en la versión villista y zapatista. Con la ocupación de la Ciudad de México, pudieron instalar en el Palacio Nacional al gobierno de la Convención y a prepararse para la guerra civil que definiría el destino de la revolución. En la plática pasada que tuvimos aquí mismo en este curso, la semana anterior, les hablé brevemente sobre esta guerra civil que fue la que definió al triunfador de la revolución, una guerra civil que tuvo lugar en buena parte del territorio nacional con grandes frentes militares, con al menos 6 grandes frentes en algunos de los puntos neurálgicos del territorio nacional, que fue una guerra civil que se llevó a cabo durante buena parte de 1915 y que fue una guerra en donde por distintas circunstancias que ya comentamos también, fue ganada por el constitucionalismo. A partir de la derrota de Villa en los campos del Bajío
y en Aguascalientes, en el primer semestre de 1915, la División del Norte fue derrotada militar y políticamente, y la derrota de Villa significó también la derrota de Zapata y colateralmente la derrota de la Convención. En 1915 la Convención fue derrotada y había ya un triunfador en la revolución, el constitucionalismo. Sin embargo, paralelamente a el desarrollo de las batallas militares entre los ejércitos de Villa y de Zapata contra los ejércitos constitucionalistas en distintos puntos del territorio nacional, la Convención siguió actuando como gobierno y como órgano legislativo. Un gobierno acotado a los territorios que controlaba, porque al estallar la guerra civil, la República quedó fragmentada en frentes militares, el norte quedó incomunicado con el sur, la Convención quedó en el sur, los ejércitos de Villa quedaron en el norte, no se volvieron a reunir jamás, y la Convención tuvo solamente cierto dominio sobre partes del territorio central de la República. No era un gobierno nacional, pero tampoco era un gobierno nacional el de Venustiano Carranza y tampoco era un gobierno nacional el de Francisco Villa en el norte. Además de fungir como gobierno acotado territorialmente a una parte del centro de la República, la otra función relevante que desempeñó la Convención fue como órgano legislativo. Mientras se llevaban a cabo las batallas que definirían el rumbo de la revolución, los delegados convencionistas pudieron discutir y aprobar y dar conclusión al programa de reformas económicas, políticas y sociales de la revolución, que es, me parece, el proyecto más acabado y más representativo de lo que era el proyecto de nación de Villa y de Zapata que habrían tratado de aplicar en caso de que hubieran ganado ellos la revolución. El programa de reformas económicas, políticas y sociales de la Convención es un programa que refleja lo que eran el villismo y el zapatismo. Están plasmadas sus propuestas, sus ideas agrarias, sus ideas laborales, sus ideas de justicia, sus ideas de educación. Es un conjunto de artículos que reflejan nítidamente cuál era la concepción del villismo y del zapatismo con la cual trataban de organizar a la República. Es un programa de reformas radical, en donde el plan de Ayala era la base para resolver el problema agrario y en donde las propuestas de los intelectuales zapatistas que venían de la tradición anarcosindicalista del movimiento laboral de la época hicieron unos planteamientos que en algunos puntos iban más allá de lo que fue el artículo 123 aprobado por el constituyente de Querétaro. El programa de reformas
de la convención tiene además la peculiaridad de que plantea temas nuevos que no fueron retomados por el constituyente de Querétaro. Temas como la revocación del mandato, como el parlamentarismo, como la desaparición del ejército permanente en tiempos de paz, como la instauración de jurados populares, como la de una estricta propuesta de moralidad de los funcionarios públicos que tenían que estar sujetos a escrutinio y en donde, para empezar, en la convención, por parte de los ideólogos zapatistas, lo que se proponía es que cualquier funcionario público, para poder ser funcionario público, tenía que ser alguien que trabajara, alguien que supiera lo que era ganarse el pan con el sudor de su frente, alguien que no viviera de sus rentas, de sus ganancias o de sus acciones. Plantearon también la necesidad de una manera mucho más firme y progresista de resolver el problema de la equidad de género, algo que tardaría décadas en asumirse dentro de la agenda nacional. Y plantearon también el darle iniciativa a las organizaciones de la sociedad civil, algo que también se tardaron 80 años en desarrollar las organizaciones de la sociedad civil mexicana a fines del siglo XX, propuestas que inicialmente habían sido planteadas y asumidas sobre todo por los delegados zapatistas en el seno de la convención. De manera que este programa de reformas aprobado por la convención es en muchos sentidos el programa de reformas sociales más radical que se haya formulado durante toda la Revolución Mexicana. En algunos puntos es más radical que el constituyente de Querétaro, que la Constitución Política de 1917. En otros plantea temas que no fueron abordados por el constituyente de Querétaro, y en algunos temas fue pionero en abrir la discusión sobre temas que solo con el paso del tiempo se volverían importantes para la agenda política nacional, como lo que les comentaba, el parlamentarismo, la revocación de mandato, el tema de la equidad de género, la moralidad de los funcionarios públicos y la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la vigilancia y la supervisión del poder público. En estos temas, la convención fue absolutamente pionera. ¿Cuál fue la relación entre la convención y el constituyente de Querétaro? Desde luego, la convención fue derrotada y no participó en el constituyente. El constituyente, como ustedes saben, desde su convocatoria no permitía que participaran en ella ningún miembro que hubiera colaborado con los gobiernos de Díaz o de Victoriano Huerta, pero tampoco de ningún miembro que hubiera participado o apoyado al villismo y al zapatismo. El constituyente de Querétaro fue una asamblea constituyente de únicamente miembros de la corriente triunfadora de la revolución.
Entonces, no tuvo una participación directa, una influencia directa la convención en el Constituyente de Querétaro. Sin embargo, la fuerza de la revolución, la fuerza del zapatismo y del villismo, las transformaciones que habían hecho durante la revolución, de manera indirecta influyeron en la convención, en el constituyente, porque en varios de los temas centrales que adoptó el constituyente de Querétaro se puede advertir el eco y la influencia no solo del villismo y del zapatismo, sino también de otros movimientos radicales. La convención también tiene un punto de confluencia muy importante con el constituyente, porque en la convención lo que se discutió y aprobó no fueron inventos, no fueron ideas que se les ocurrieron a los delegados convencionistas. Fueron propuestas que salían de la experiencia que habían tenido dentro del movimiento revolucionario en el zapatismo y en el villismo. La convención lo que hizo fue reflejar lo que había sido la experiencia, la práctica y los avances que habían hecho los villistas y los zapatistas en las zonas que estuvieron bajo su dominio. Y esto también fue lo que hizo el constituyente de Querétaro. Y más aún, esto fue también lo que hizo la legislación preconstitucional de Venustiano Carranza. En la legislación preconstitucional de Carranza y en lo que discutió y aprobó el constituyente de Querétaro, lo que nosotros podemos advertir es la formalización, la sistematización de las transformaciones sociales, económicas y políticas que ya había hecho la revolución, que ya había aplicado en algunos lugares desde 1911, en otros desde 1913 y 1914. La convención y el constituyente de Querétaro no bordaron en el vacío. Lo que hicieron fue reflexionar, sintetizar, sistematizar y profundizar en algunos casos o matizar en otros lo que había sido la práctica de los revolucionarios. Porque la revolución ya se había hecho en los distintos lugares. La revolución no se estaba inventando y no surgió con lo que se discutió en Querétaro, en el constituyente. La revolución se había hecho desde antes. Los delegados convencionistas, los intelectuales de las distintas corrientes, los diputados constituyentes, el mérito que tuvieron fue que supieron ser receptivos de lo que estaban viviendo dentro de sus respectivos movimientos. Lo que hicieron unos y otros fue sistematizar y formalizar, en algunos casos de manera magistral, lo que había sido la práctica de los ejércitos revolucionarios. Y es en esto en donde se tocan, se influyen recíprocamente estas dos grandes asambleas revolucionarias que son las que pusieron las bases del México que se construyó durante todo el siglo XX. Muchas gracias.